Dice, una bobina circular de 18 centímetros de diámetro y que contiene dos espiras yace sobre el piso. El campo magnético de la Tierra en esa región tiene una magnitud de 5,50 por 10 a la menos 5 Tesla, ¿ya? Y apunta hacia la Tierra a un ángulo de 66 grados por debajo de una línea que apunta justo hacia el norte. ¿Ya? Si una corriente de 7,10 amperes pasa por una bobina en sentido horario, determine el torque sobre la bobina y ve qué lado de la espira se levanta, el lado norte, el lado sur, el este o el oeste. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es copiar el ejercicio, que lo voy a pegar en Paint para poderlo rayar un poquitito. ¿Todo bien? Jóvenes. ¿Tenemos una idea general de qué se trata? Sí, más o menos. Recuerden que ayer estuvimos conversando de que cuando un conductor, una de las posibilidades de un conductor con corriente que está inmerso en un campo magnético es de que las fuerzas que actúan sobre las diferentes partes del conductor pueden hacer que aparezca torque y por lo tanto rotación. Claro. Pero vamos a ver cómo calcular. O sea, aquí ya el enunciado nos asegura que va a haber torque. ¿Ya? A ver si ha mejorado un poco mi caligrafía, ¿no es cierto? Vamos a colocar datos. Mm, una bobina circular, 16 centímetros de diámetro. Número de espiras, 12 espiras, todo tiene 12 vueltas. ¿Ya? Y yace sobre el piso. El campo magnético de la Tierra en esa región, o sea, a ver, vamos a colocar la bobina, ¿no es cierto? Dice que es circular. Eso que está ahí representa la bobina. Esto que está aquí entonces es se trata de una bobina circular. Recuerdo que una bobina en el fondo es un cable conductor que enrollado en varias vueltas. Es como las carretas carretillas de hilo. Una carretilla de hilo es una Claro. bobina, pero no de material conductor. Una carretilla por ejemplo, de cobre, de hilo de cobre, sería un ejemplo de una bobina. ¿Ya?
Ahora, la idea es de que este cobre tenga una película aislante, porque si no, no podría circular bien una corriente por ahí, porque había cortocircuito entre las... Entonces, tiene que estar forradita, ¿ya? Ya. Digamos que este cable para las casas, este cable que está forrado en plástico, enrollado varias vueltas, eso es una bobina, un rollo de cable. Ah, ya, ya, tiene, ya, ya. ¿Ok? Entonces, es una bobina circular, ¿no es cierto? 18 centímetros de diámetro, 12 vueltas. El campo magnético de la Tierra en esa región tiene una longitud de 5,5, ¿no es cierto?, por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Ya? Y apunta hacia la Tierra en un ángulo de 66 grados por debajo de una línea. Esta parte está un poco difícil a ver, hay que leerla con cuidado. Aquí están dando información sobre el campo. Claro, el ángulo de incidencia. Sí, un ángulo de 66 grados por debajo de una línea que apunta justo hacia el norte. Ya. Eh, hacia la Tierra, por debajo de una línea que apunta justo hacia el norte. Ya. Lo que estoy entendiendo es lo siguiente. Fíjense. Imaginémonos que este es el norte. Entonces, aquí vamos a tener el punto de incidencia. Aquí tenemos el norte. Aquí tenemos el sur. Eh, Entonces, esa rayita negra es el vector de campo magnético. ¿Ya? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Eh, Estoy viendo ejercicio 1, guía 9. Guía 9, y estamos a primero.
¿Saben qué voy a hacer, jóvenes? Lo primero que voy a hacer, estaba pensando en voz alta, pasando al tema de la prueba. Voy a preguntar, voy a mandar un correo a todos y ¿Ya? todas de este curso y le voy a pedir que me confirmen respondiéndome al correo que desea revisar la prueba. Porque la verdad hay personas que ni siquiera ya sé si están en el curso o no, entonces no estoy dispuesto a estar gastando tiempo y energía escaneando o tomando fotos de pruebas que nadie las va a ver. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces en el transcurso del día yo envío un correo entonces pidiendo confirmación de aquellas personas que quieran revisar su prueba, entonces yo solamente escaneo o tomo fotos de esas pruebas. ¿Ya? Ok, perfecto. Si no, claro, si no es un desgaste, pero en fin, es mentira. Ya, jóvenes, entonces, el campo magnético está entrando, ¿no es cierto? Sí. Acá uno podría también hacer ¿cómo se llama? Aquí uno también podría colocar el norte y el sur. Fíjense, aquí uno en este dibujito, es como para ir entendiendo. Ahí está. No, bueno. Esa última línea quedó horrible. Pero voy a llamar al archivo de nuevo. Son errores que... Eso viene el ejercicio 1. Abrir. Aquí. Ya, muy bien. Eso es lo bueno estar guardando a cada rato una cuestión. Entonces aquí yo lo que quería hacer es solamente colocar que el norte, ¿no es cierto? Está acá, el sur aquí. Esta línea la voy a hacer un poco más allá. Disculpen por la lentitud, ¿no? Se supone que voy adquiriendo habilidad y destreza, pero... perdón, lo tengo proyectado. Perdón, no había olvidado proyectar de nuevo hasta ahí. Ahí sí. Entonces, lo que decía, esto eh, probablemente la clase no es tan ágil, a pesar de todas las herramientas tecnológicas. Hay habilidades que los profes tenemos que desarrollar acá, ¿no? Norte, sur, oeste. Entonces, esa es la idea. El campo magnético está entrando, ¿ya? ¿Sí? Miren, y entonces aquí conviene hablar de un B perpendicular. ¿Qué quiero decir con esto B perpendicular? Voy a hacer un zoom acá. Entonces voy a dibujar un vectorcito. Lo voy a hacer con el color azul. Que va a ser ese. Voy a hacer un poquito más. Ahí. ¿Ya? Hay una componente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos descomponer vectores, ¿no es cierto? Hay una componente que es la componente que entra perpendicularmente al plano terrestre y esa la Ah, vamos a ya. llamar Z. B. Perdón, ¿alguien comentó algo? Esa sería la componente Z de Sí, negativo. sí, se llama B perpendicular. Ya. Y ese B perpendicular, jóvenes, son flechitas que están entrando acá. No voy a dibujar todo lleno de flechas, pero se entiende que está toda la espira inmersa en esta... ¿Ya? ¿Me siguen la idea? Sí. Entonces, ahora hay que ver
yo invito a hacer el siguiente análisis. Analizar fuerzas en 4 puntos clave. Fuerzas en 4 puntos clave. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a cambiar el color a negro. Vamos a tener... Ya. Por ejemplo, en las piras que les mostraba en la clase de ayer, nosotros definimos 4 regiones. Entonces, vamos a definir región acá igual 1, o 4 puntos clave. Uno para el norte, quedó muy un poco más fino. Región 1, región 2, o punto 2. Punto 2 sería este, ¿no es cierto? El punto 1 sería este. El punto 3 acá de la espira sería el para el oeste. Y un punto 4, ¿no es cierto? Aquí. ¿Ya? ¿Me siguen la idea? Sí, La idea es que podamos analizar cómo son cuál es la dirección de las fuerzas en cada uno de estos 4 puntos y ver qué posibilidades de existencia de torque hay, ¿ya? Y hacia qué lado, y cuál sería el sentido de rotación, cuál sería el eje de rotación, ¿ya? Entonces, para poder identificar eso, necesitamos hacer un análisis de torques. Entonces vamos a colocar acá. Creo que bien vale la pena escribir de repente con un poco de esto. Necesitamos analizar la fuerza F en 1, 2, 3 y 4 a fin de determinar los posibles torques y el eje de rotación. ¿Ok? ok. Ustedes están viendo el Paint, ¿no es cierto? ¿Se puede ver todo? Sí, profe. Eso, jóvenes. Vamos a guardar acá una vez más. Entonces, a ver, nosotros tenemos que F, ¿no es cierto? De F. Esta ecuación convendría colocarla acá mejor. Aquí va a tener que ser un sonido. La voy a colocar acá. Recordemos nuestra ecuación fundamental. Diferencial de fuerza igual corriente por dl vector cruz B. Eso pone. Entonces, acá en esta figura, nosotros tenemos que identificar los dl. Eso es importante. Ahí, chupate.
gustaría que esta ecuación se pueda ver bien. Me gustaría que esta ecuación se pueda ver bien. Entonces, será por ahí, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que identificar un DL. Si leemos el enunciado, dice que la corriente, permiso, dice, si una corriente de 7,10 amperes pasa por una bobina en sentido horario, ya, eso es importante. Sentido horario, entonces significa que la corriente circula así, ¿verdad? Sí. Entonces ahora podemos identificar la dirección de los DL en 1, 2, 3 y 4. Fíjense, esto lo voy a hacer con otro colorcito. Por ejemplo, en el punto 1, el DL apunta hacia la derecha. ¿Ya? Profesor, ¿Cierto? disculpe, ¿qué es lo que era el DL? No recuerdo. Es un elemento vectorial de trayectoria. ¿Ya? Sigue la Sí, dirección de la corriente. O sea, está asociado, es un elemento tangencial, ¿no es cierto? Se supone que ya, la circunferencia tú la puedes discretizar en un conjunto, aproximar a un polígono. Un polígono de muchos lados, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ya, el DL es un pedacito de arco, pero son tan pequeñitos que se considera recto, ya, porque ya fue tomado el límite cuando el delta L tiende a cero. Digamos que un octágono, alguien está escribiendo por el chat. sí, estaban preguntando por el ejercicio. Ahí. Digamos comenzar con este. Sí, Tomás. Recién. Sí, bienvenido, Tomás. Entonces, el DL es un elemento vectorial de trayectoria. Ya, entonces sigue el Eh, sentido de la corriente. Sigue el sentido de la corriente. Ahora, si la corriente fuera negativa, pero normalmente, bueno, iría en sentido contrario. ¿Ya? Porque es el producto de I por DL. I por DL. Pero normalmente se considera corrientes positivas. Si llegan a una corriente negativa, entonces hay que invertir el sentido del DL. ¿Ya? Ya, En 2, ¿no es cierto? El DL, para que respete el sentido horario, tiene que ir así. sí, ya, En 3, tiene que ir hacia arriba. O sea, el DL es un vector tangente, de hecho. ¿Ya? Dicho en otras palabras, a la trayectoria del cable. Y en 4 tiene que ir así. De hecho, con el DL se construye el vector velocidad. Como ustedes recordarán, física 1 cinemática, la velocidad es tangente, un vector tangente a la trayectoria. sí, la primera derivada. Exactamente. Este DL está asociado con la primera derivada también. Ya, jóvenes, entonces, aquí nosotros tenemos que hacer el ejercicio de la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces no debemos olvidar que este término de acá es el índice. ¿Ya? Que el campo magnético, ¿no es cierto?, es el dedo medio. ¿Ya? Y que la resultante es el pulgar. ¿Ok? Ya, Ya. Entonces, ojo, nosotros vamos a trabajar con B perpendicular. ¿Ya? Entonces siempre el índice va a apuntar hacia el plano de este computador, de sus computadores. ¿Ya? ¿Ok? Perdón, el dedo medio, dije el dedo medio. El dedo medio siempre tiene que apuntar hacia el plano.
¿Ya? Entonces, si hacemos el ejercicio de la mano derecha, en la región 1, el dedo índice tiene que apuntar hacia la derecha, ¿ya? ¿Sí? IDL tiene que apuntar hacia la derecha y el dedo medio tiene que apuntar hacia adentro del plano. Por lo tanto, yo estoy asumiendo, les pido que por favor ustedes vayan acompañándome, vayan haciendo este ejercicio. Claro, claro. Ahora orientan el dedo en la región 1, orientan el índice hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque el de L apunta hacia la derecha. El dedo medio siempre hacia adentro del plano, apuntando en la dirección de las cruces. Entonces la pregunta, les pregunto, ¿hacia dónde apunta su pulgar? Hacia arriba, norte. Ya, muy bien. Entonces vamos a colocar acá que la fuerza en la región 1 es F1 en la dirección J, ¿ya? Eh, Profesor, ¿usted dice que el campo apunta hacia adentro? ¿El campo magnético? sí, la componente perpendicular, B perpendicular. Ah, B perpendicular. Ah, porque yo tenía entendido que el campo siempre es tangencial a la circunferencia, al movimiento circular, la dirección del campo magnético. A ver, Rodolfo, nuevamente, aquí no estamos analizando el campo generado por la espira. El campo, el campo que es digamos que el único campo que vamos a considerar en este ejercicio es el campo magnético terrestre, ¿ya? Y lo que queremos analizar es la fuerza que actúa sobre la espira. No estamos analizando el campo generado por la espira, son dos cosas distintas. Ya, profesor. Muy bien. Ya. Entonces queda claro que la fuerza, y de hecho la podemos dibujar, la fuerza apunta hacia arriba. En el primer caso, de hecho, deberíamos dibujarla. Sería bueno dibujarla. Apunta hacia arriba, joven. Aprovechemos de analizar F2. ¿Ya? El F2, vamos a anotar acá entonces, sería, nuevamente, el I por el DL, ahora el DL apunta, en el punto 2 apunta hacia la izquierda, así que nuestro índice tiene que apuntar, colocarlo hacia la izquierda. El dedo medio, ¿no es cierto?, en la dirección de las cruces, entonces, hacia dentro del plano, y la pregunta es, ¿hacia dónde apunta nuestro pulgar? Y si el índice apunta hacia la izquierda y el dedo medio hacia adentro del plano, entrando al plano, Menos J, pongo. menos J, muy bien, señor Montanari. Entonces vamos a colocar acá F2, ¿no es cierto? Es el mismo módulo de F1, la magnitud va a ser la misma, pero acá lo que cambia es la misma porque hay simetría, pues la circunferencia es una figura simétrica, ¿no es cierto? Pero lo que va a cambiar es el menos, que va a tener un menos. ¿Ya? Menos J o menos F1J, que es lo mismo. ¿Ya? Y lo vamos a dibujar acá. Entonces la F2 sería así. ¿Verdad? ¿Jóvenes? Sí, profe. La pregunta, ¿será que F1 o F2 producen algún torque según lo que conversamos ayer?
¿Puede F1 o F2 producir un torque? ¿Una rotación? Sí pueden, pero hay que saber si están en el eje. ¿Y se acuerdan que ayer revisamos el ejemplo de la puerta? Si están en el eje, no, po. El eje de rotación. Si es que están en el eje de rotación, no producen fuerza. Aquí todavía no sabemos cuál es el eje. Eso justamente lo vamos a terminar cuando veamos. Pero ¿se acuerdan que yo les mostré la puerta del closet ayer y les dije, si la fuerza apunta dentro del plano de la puerta, en este caso dentro del plano de la espira, no va a producir nunca una rotación? Ah, claro. Entonces sí, sí pueden, porque apuntan hacia afuera. Al contrario, no pueden porque estas fuerzas F1 y F2 están en el mismo plano de la bobina. Pero las otras dos que faltan también van a estar en el mismo plano. No lo sé. Tenemos que analizarlas. Pero de momento yo estoy segurísimo, 100% seguro, que ni F1 ni F2 pueden producir un torque porque están dentro del mismo plano. Sí. ¿Ya? Ahora vamos a analizar F3 y F4. A ver si están todas dentro del plano, ahí estaríamos en problemas, había algo malo. Pero al menos F1 y F2, como están en el mismo plano, no pueden producir un torque. Analicemos F3. Ya. A ver, una vez más hagamos el ejercicio. El índice I por DL en el punto 3 tiene que apuntar hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. El dedo medio tiene que apuntar en la dirección de las cruces, ¿Sí? ¿ya? Por lo tanto, el dedo medio entra, el dedo índice va para arriba. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Esta sería F3. Y aquí tendríamos, ¿no es cierto? Ya, entonces sería F3. F3 en la dirección menos I. Congo. No hay Congo. Me olvidé ocupar el lápiz, estoy ocupando el mouse, por eso voy más lento. Y finalmente analicemos F4. F4. Hagamos el ejercicio una vez más. El I por DL iría hacia la derecha, ¿no es cierto? El índice hacia la derecha, el dedo medio apuntando hacia el plano, entrando al plano, el I de L hacia la derecha, el dedo medio apuntando hacia el plano. El IDL tiene que ir hacia abajo. Ah, perdón. Sí, toda la razón, me equivoqué. I de L hacia abajo. El Y ahí dedo Congo. medio entrando. Entonces el pulgar apunta en la dirección Itongo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Menos F3 sería la misma F3 en la dirección Itongo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, jóvenes? Que no habría torque debido a ninguna de estas fuerzas.
Ya. Y como no, con todas estas fuerzas actúan en el plano, no hay ningún tipo de rotación. Pero ojo, eh, yo sin querer elegí el camino largo para resolver este ejercicio. Pero ¿saben qué? Hay un aprendizaje acá bien enriquecedor. Porque lo que pasa es de que el campo magnético entra con un ángulo de 66 grados, tiene una componente que la llamamos B perpendicular, pero les cuento que tiene otra componente. Ups, qué raya más. Como no guardé lo último, no me conviene volver a la versión anterior, si no vamos a perder información. Les cuento, jóvenes, de que este resultado son los valores de las fuerzas, pero debido a la componente perpendicular. ¿Ya? Pero sin embargo, déjenme contarles de que hay otra componente del campo magnético que se llama el B, que es paralelo al plano terrestre, o el B tangencial. ¿Ya? No sé si ese tangente se confundirá con la tangente trigonométrica. Mejor le borro la G y le pongo una T nomás. ¿Ya? Ese BT se llama, es la componente tangencial, joven. Y yo tengo la sospecha que la componente tangencial sí va a hacer rotar la esfera. La componente perpendicular no pudo hacer rotar la esfera porque siempre las fuerzas quedaron dentro del plano. ¿Ya? Pero ahora tenemos que analizar la componente tangencial. ¿Jóvenes, me siguen la idea? Sí. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pescar este dibujito. Aquí le voy a poner análisis componentes perpendiculares. ¿Ya? Y voy a colocar análisis de componentes perpendiculares. ¿Ya? Y ahora voy a tomar este dibujito, lo voy a copiar y lo voy a pegar, no, pero voy a borrar las fuerzas. Ya, de nuevo. No me deja copiar. Muy bien. Qué raro. Ah, pero que estoy con el editor del texto famoso ese. A ver ahora. Ahí sí. Entonces, voy a ampliar un poquito. Voy a ampliar un poquito por aquí, ¿no es cierto? Va a quedar un poquito largo el documento, pero es necesario. ¿Me van siguiendo la idea, jóvenes? Sí, profe, sí. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar la componente tangencial.
seguramente ustedes vamos a ir buscando, vamos a llegar a una conclusión. Sí, este ejercicio se alargó un poquito, pero tenemos que ser buenos estrategas. Hay un aprendizaje que sacar acá que va a ayudar para los siguientes ejercicios de este tipo. Mirarlos primero desde otra óptica, ¿no? Digamos, con un poder de análisis más profundo, que nos va a permitir tomar decisiones de, ¿ya? De qué parte del campo, o sea, la moraleja aquí es qué parte del campo es la que tenemos que mirar para, en definitiva, concluir rápidamente, ¿no es cierto?, si va a haber rotación o no. Y yo estoy llegando a una conclusión. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Y la conclusión a lo que estoy llegando es que la componente perpendicular no es la que hay que mirar. La componente que hay que mirar es la componente que va en la dirección del plano de la espiral. ¿Coinciden conmigo en eso? Sí. Muy bien. Es que ahí, por la regla de la mano derecha, ya se generan fuerzas que son que escapan del plano. O sea, deberían hacer torque. Sí, correcto. Ya, creo que por ahí está la cosa. Entonces vamos a colocar acá. Voy a colocar aquí análisis por componentes tangenciales de B. Ya, a ver, si el campo es tangencial, ¿cómo tendríamos que dibujar la componente tangencial del campo magnético? A ver, ¿quién me puede responder? Por la regla de mano derecha. Es más fácil, mire. Veamos este dibujo. No, yo no le estoy preguntando por las componentes de la fuerza. A eso tenemos que llegar al final. Pero acá, por la información que nos dieron de que el campo magnético entra al plano terrestre con un ángulo 66 grados por debajo de la horizontal, apuntando hacia el norte, ya descompusimos dos componentes. Una que es perpendicular, ¿no es cierto?, que va en la misma dirección del peso, ¿no es cierto? Sí. Y la otra que es tangencial, que va en la dirección sur-norte. Claro, Que también, la dirección del plano. exactamente, va en la dirección del plano terrestre. Entonces, ¿cómo dibujaríamos el B tangencial en este dibujito? Si el B perpendicular eran crucecitas entrando, ¿cómo dibujaríamos el B tangencial? Tendría que ser el cuerpo entero el vector. La cola y la cabeza deberían verse. Ya. ¿Y apuntando en qué dirección? Hacia el norte. Muy bien. El señor Méndez respondió, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eso es. Así es el B perpendicular. Bueno. Perdón, el B tangencial, perdón. El B perpendicular ya lo analizamos. Así es el B tangencial. Es uniforme, son un montón de flechitas que apuntan todas hacia arriba. En la dirección sur-norte. Tal como lo dijo el señor Méndez. ¿Ya? Es un campo uniforme. Dibujo una sola flecha, pero que se entienda, por favor, que estas flechas cubren todo el espacio del plano. Es una colección de flechitas que apuntan todas hacia el norte, ya con la misma longitud, misma dirección, mismo sentido. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, ahora fíjense que va a ser fácil hacer todo este análisis. Porque fíjense, vamos a hacer nuevamente. Yo creo que ustedes ya deben estarse imaginando. Fíjense, vamos a escribir de nuevo, F1. F1
Fíjense, el índice tiene que apuntar en la región 1, mejor, ya, ya, muy bien. El índice apunta hacia la derecha, ¿no es cierto? Sí, El dedo medio apunta en la dirección B tangencial, hacia el hacia el norte, norte. ¿Hacia dónde apunta hacia arriba, el pulgar? hacia arriba. ¿Como Fíjense, profe? de nuevo, el índice es DL, ¿no es cierto? Y el dedo medio es la dirección que tiene B tangencial, es decir, hacia el norte. Índice hacia la derecha, dedo medio hacia el norte. Pregunta, ¿hacia dónde apunta el pulgar? Saliendo del plano. Saliendo del plano. Muy bien, señor Rafael. Entonces, F1 en la dirección K unitario. Claro. Se supone que acá tenemos un sistema, ¿no es cierto? Aquí tenemos un sistema así, ¿no es cierto? X, Y, Z, ¿verdad? Sí. Analicemos la 2. En el punto 2. Índice hacia la izquierda. Dedo medio hacia el norte. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? A menos Entrando al K. plano. Entrando al plano, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá F2 es igual a menos F1, K unitario, en el fondo F2 es menos F1, vector. ¿Cierto? Sí. Fíjense que si hacemos el mismo análisis ahora con F3 y F4, F3 y F4 salen fácil y rápido. Pero, Bien. ¿Por qué? porque en F3 son paralelas Muy eh, bien. y El DL F4 con B, son el opuestas. DL con el B, el DL con la componente tangencial son paralelas. Muy bien. Entonces, aquí, en esta situación, analizando la B tangencial del campo, nos damos cuenta que, pues, ¿no es cierto?, DL es paralelo al B tangencial. Bueno, entonces nos damos cuenta que aquí sí va a haber torque. Y ya podemos identificar el eje de rotación, ¿verdad? ¿Cuál sería el eje de rotación? Sí. El eje X. El eje X, muy bien. Excelente. ¿Se dan cuenta cómo estamos entendiendo cómo funciona esta física de la rotación? Excelente. Este sería el eje de rotación. Eh, ¿Todos están siguiendo la idea? ¿Están entendiendo? Yo recibo los ok, ¿no es cierto?, del señor Méndez, del señor Rafael Peñadillo, pero ¿y los demás? Les pregunto, ¿me están siguiendo? ¿Están siguiendo la idea? No, ¿Rodolfo? ¿Se perdió? sí. ¿Por qué la fuerza F1 apunta ¿Por qué F1 apunta hacia afuera? hacia el menos K? El F2. El ¿Rodolfo? F1. El F1. Ah, El no. F1 apunta, Ahí dice menos K. A ver. el F1 apunta en la dirección K. El F2 apunta en la dirección menos K. Ah, el F2. Sí. Que por qué. Pero ¿por qué dice F1 menos F1K? Porque es la magnitud, tiene la misma magnitud de F1, pero en la dirección menos K. Rodolfo. Rodolfo.
Ujú. ¿Se entiende entonces que el sentido de rotación es ese, lo que acabo de dibujar? ¿Verdad? Sí. Miren, esta es la parte más dura. ¿Cuál es la moraleja? Para que haya rotación, tenemos que buscar una componente que vaya en la misma dirección, que esté dentro del mismo plano de la espira. Esa componente de campo magnético es la que va a producir la rotación. La otra componente, la componente perpendicular, que atraviesa el plano de la espira, no va a producir la rotación. Va a producir siempre fuerzas tangenciales, ¿ya? Que van a estar dentro del plano. Y eso no va a producir nunca torque. ¿Me entiende? Sí. Muy bien, jóvenes. Hemos gastado tiempo y energía, pero saben que vale la pena porque estoy seguro que lo entendieron bien, lo aprendieron bien. Ya, ahora sí podemos hacer la parte de cálculo, la parte de calcular numeritos, pero la parte de dirección ya la tenemos bastante clara. Si una corriente de 7,10 amperes pasa por una bobina en sentido horario, determinar el torque sobre la bobina y qué lado de la espira se levanta. Bueno, se levanta el lado sur, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque así como está, ¿no es cierto? No, Perdón, se levanta el lado norte. se levanta el lado Claro, norte. porque la fuerza en el punto 1 apunta hacia afuera, se levanta el lado norte. Claro, perdón. Entonces aquí vamos a subrayar, se levanta el lado norte, ¿cierto? Sí. Se levanta el lado norte. Lo que está ahí ya es subrayando que es la respuesta, ¿no? Y ahora calculemos el torque. Entonces, miren, en todo caso no se preocupen si hemos gastado harto tiempo. Pues todavía falta harto para la prueba, la prueba es el 13. Así que vale la pena hacer esto bien. Torque 1, ¿no es cierto? Sería R1, vector, cruz, F1. Ojo, aquí nosotros estamos mirando las fuerzas debido al análisis del componente tangencial del campo magnético, ¿no es cierto? Nos tenemos que olvidarnos del análisis anterior. El análisis anterior nunca nos va, todos los torques darían cero, ¿ya? Claro. Ok. Entonces, jóvenes, luego vamos a tener que el torque 1, ¿no es cierto? Sería, esto es por, vamos a calcular la magnitud del torque 1. Sería el módulo del primero. Ahí sí. Sería el módulo del primero. Ahí está, estas herramientas, ¿no? Toma trabajo aprender a ocuparlas con habilidad y destreza. Así que bonito más encima. ¿No es cierto? Por definición, el módulo producto creo que es el módulo primero por el módulo segundo, el módulo de R1 vector por el módulo de F1 por el seno del ángulo que forman el vector R1 con la fuerza 1. La fuerza 1, ¿no es cierto? Ya sabemos que apunta saliendo del plano, pero el R1 podríamos dibujarlo. El R1 vector, jóvenes, es este vectorcito que les voy a dibujar acá. Ese, ¿no es cierto? Rodolfo, ¿se te aclaró la duda? Sí, profesor. Sí. Es que estaba con los dedos estaba complicado porque usted como que ocupó otros dedos ahora para esta cosa que Sí, lo que tiene pasa es que... UTL. Sí, no, pero mire, usted, cuando yo les digo usen el índice, tienen que poner el índice. Lo que pasa es que puede que en mi pantalla esté girada la imagen. Y cuando le digo ocupen el dedo medio, de la mano derecha. ¿Ya? Si es Y, eso. es, y eso que apunta hacia afuera en la primera parte
y el que apunta hacia adentro, esa es la fuerza, entonces, Es la fuerza, la resultante. sí. Mm. Estas Claro, fuerzas que sí, salen y entran son las que hacen rotar en definitiva a la espira. Bueno, el ángulo que forma la fuerza, como la fuerza sale del plano, y el R está dentro del plano, va a ser siempre de un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ay. Bueno, ya no importa con lápiz negro. Después le pongo. profesor, en este ejercicio dice que el campo magnético está desviado 66 grados por debajo, hay que leer la pregunta, pero el campo magnético em, con el A no es de 90 grados. Yo te pido por favor de que veas lo que estoy escribiendo acá. Estamos analizando el ángulo entre el radio vector y la fuerza. No estamos todavía entrando con el campo. Ya, profesor. Rodolfo, ¿me está siguiendo? Es que acá hay dos productos cruz. O sea, uno es el producto cruz para calcular la fuerza. Ya tenemos las direcciones de la fuerza, que ya ocupamos el producto cruz, lo ocupamos con la regla en la mano derecha. Ya, entonces ya no necesitas preocuparte del ángulo 66 grados. Ahora lo que estamos analizando es la magnitud del torque. Y la magnitud del torque también hay que ver el ángulo entre R1 y la fuerza perpendicular. La fuerza debido a F tangencial, a la componente tangencial del campo, es perpendicular al plano de la espira. Entonces ahí el ángulo es de 90 grados, no de 66. El ángulo 66 tiene que ver cómo entra el campo magnético al plano terrestre. ¿Ya, Rodolfo? Rodolfo. Jóvenes. ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya. Bueno, si tienes más dudas, me vas preguntando después. Tú sabes que este material va a estar disponible, ¿ya? Entonces, jóvenes. Bueno, el módulo de R1 vector es el radio. ¿Ya? Esto vale radio. Bien. ¿Por qué? Porque es una circunferencia. Y este vale F1. ¿Ya? Sí, sí. Ahora, ¿cómo se calcula ese F1? Buena pregunta. Ahí entraría el ángulo que menciona Rodolfo. Sí. Bueno, primero quisiera hacer el siguiente hacer la siguiente observación para... Sí, ahí en el cálculo del F1, ahí sí hay que meter el ángulo 66. Toda la razón, pero no en el torque. Vamos a escribir el torque 2, porque el torque 2 les cuento que tiene la misma magnitud. ¿Ya? Es módulo de R2 vector, ¿ya? Por F2. También forma un ángulo de 90 grados. Y también es el mismo RF1. ¿Ya? Y al final el torque resultante es la suma del torque 1 más el torque 2. ¿Ya? Entonces el torque total es 2 veces torque 1. Es 2 veces R por F1. Y ahora sí, vamos a ocupar el ángulo de 66 grados, jóvenes Rodolfo, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a calcular F1.